Soy el profesor Oscar Ceballos y hoy te traigo la octava sesión. ¿Medir? Uno de los primeros conceptos desarrollados por el hombre fue el número, pues tenía la necesidad de poder expresar cantidades de todo lo que encontraba a su alrededor. Entonces, el hombre comenzó a medir mediante un simple conteo de objetos. Entonces, ¿por qué medimos? Si no se mide lo que se hace, no se puede controlar. Y si no se puede controlar, no se puede dirigir. Y si no se puede dirigir, no se puede mejorar. Esto quiere decir que medir nos permite controlar acciones, cantidades, para poder dirigir a un grupo de personas y poder mejorar, buscar la eficiencia. ¿En qué consiste realizar una medición? En comparar un patrón elegido con otro objeto que tenga una misma magnitud física igual a este, para poder así calcular cuántas veces el patrón está contenido en la magnitud en especial. En la edad antigua, los egipcios usaban un sistema de medidas llamado cúbito, que era la distancia desde el dedo medio de la mano hacia el codo, pero eran medidas del brazo de su faraón. ¿Qué se puede medir? ¿Te acuerdas del Sistema Internacional de Medidas? Bueno, se pueden medir esas magnitudes fundamentales como las derivadas. ¿Todo se puede medir con la misma vara? Pues no, cada magnitud requiere un instrumento para realizar su correcta medida. Y ahora que hablamos de instrumentos de medición, conoceremos algunos a continuación. Primera magnitud, la longitud. Para medir distancias cortas, utilizamos la regla, por ejemplo, para calcular el ancho de un cuaderno. Para distancias regulares, podemos utilizar una cinta métrica y calcular, por ejemplo, la estatura de un niño. Y si quisiera medir mayor distancia, podría utilizar una wincha. Segunda magnitud, el tiempo. Para medir el tiempo más preciso, podríamos usar un cronómetro. Por ejemplo, el tiempo que tardo en salir corriendo de mi habitación hacia la entrada de mi casa. Para medir el tiempo actual, usamos el reloj, el cual nos brinda la información de la hora, los minutos y los segundos. Y para registrar tiempos más largos, utilizamos el calendario, el cual nos brinda la información del día, la semana y los meses. Tercera magnitud, la masa. Existen diferentes tipos de balanza y una posible diferenciación sería a la precisión de la medida. La balanza mecánica se suele aún usar en los mercados de productos alimenticios, las cuales registran cantidades como 3,5 kilogramos. La balanza digital brinda una mejor precisión de la masa, por ejemplo, 3,55 kilogramos de un producto. En cambio, las balanzas analíticas usan principalmente una medida mucho más exacta. Estas son utilizadas en los laboratorios. Cuarta magnitud, la temperatura. Conocemos al termómetro como el instrumento que registra la temperatura de un cuerpo o espacios. El termómetro de mercurio se encuentra calibrado para medir la temperatura corporal. El termómetro digital usa un sensor infrarrojo que registra la temperatura pero con un mejor rango. Los termómetros de alcohol se utilizan para registrar las temperaturas de un espacio ambiental. Quinta magnitud, la intensidad de corriente eléctrica. Para medir la electricidad activa, como la corriente eléctrica y el potencial eléctrico, o la electricidad pasiva, como la resistencia, se utilizan los multímetros, o también conocidos como polímetro o tester, los cuales utilizamos dos cátodos como sensores. Te invito a que puedas visualizar algunos videos de cómo se usa una balanza analítica y de un termómetro digital. Muchas gracias. Recuerda que debemos aprender con mucho gusto. Nos vemos en el próximo video.